Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que puede darnos una perspectiva sobre la situación judicial y de los poderes públicos en Venezuela. Hay que destacar, y lo que es noticia, en realidad en este caso, es que la fiscal general de la República, la ciudadana Luisa Ortega Díaz, ha rendido cuentas en un informe presentado ante la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora. Siempre ha rendido cuentas, digamos, tal vez para algunos, entre comillas, dicha palabra, porque esa accountability, que es rendición de cuentas en inglés, como se le conoce en el término anglosajón, al parecer no ha arrojado los resultados de una verdadera rendición de cuentas para la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué sucede? La fiscal general Luis Ortega Díaz ha presentado su informe de gestión y un informe sobre la situación en materia judicial, en materia de delitos, en materia penal en Venezuela. Lo hizo hace unos días, lo hizo el día, según se tiene registro, el día 2 de febrero de 2016. Luis Ortega Díaz destacó como premisa fundamental de su discurso que es necesario extender la política de prevención social del delito, pero presentó cifras que para algunos están maquilladas, para algunos hay mucho oscurantismo y opacidad en cuanto a cifras y estadísticas que no son ciertas porque no reflejan lo que demuestra la realidad venezolana en cuanto a materia de seguridad pública, de seguridad nacional. En la tarde de este martes, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, compareció ante la Asamblea Nacional en la que propuso la creación de un nuevo código penal. La fiscal general explicó que el año 2015 o en el año 2015 fueron acordadas 62.000 medidas de protección a favor de las mujeres venezolanas en los que se acusaron a 19.816 personas por delitos de violencia de género, incluyendo 121 femicidios. Esto explica una situación muy precaria que hay en Venezuela en la que la violencia contra la mujer se está acentuando, se está agravando. La fiscal general alega que en estas medidas se acusaron a 19.816 personas. Son medidas de protección a favor de las mujeres, pero estas medidas de protección a favor de la comunidad femenina en Venezuela no arrojarán un resultado positivo mientras no se apliquen los correctivos necesarios en pro de que se pueda favorecer este tipo de medidas. Para ello se propone el nuevo Código Penal, un Código Penal que proponga controles más estrictos para de esa manera evitar los homicidios o los homicidios en general. Estas 62.000 medidas de protección a favor de mujeres venezolanas son o constituyen y forman parte de una política en materia de seguridad pública que está basada en proteger a las mujeres, pero coartando la posibilidad de los que cometen dichos delitos, como lo son los hombres, de poder atacar a esas mujeres. Se acusaron a 19.816 personas. También aseguró que todo aquel que se encuentra privado de libertad por delitos en 2014 se le han respetado y asegurado sus derechos. Además reveló que 1.147 personas fueron condenadas por delitos ambientales. En 2015, dijo Ortega Díaz, se iniciaron unas 11.528 investigaciones por tenencia de armas de fuego y también 11.528 investigaciones en 2015, donde el 82% de los delitos de homicidio en 2015 se produjeron por armas de fuego. Esto nos da una perspectiva muy clara de que en Venezuela debe haber o debe darse una ley de desarme, que si bien se ha propuesto, no se respeta. Una ley de desarme en la que se envíen comisiones del Ministerio Público, pero también de los cuerpos de seguridad a las cárceles para poder iniciar una jornada de desarmes y depuración de las cárceles. Recientemente se publicó un video, o fue colgado en la red, un video que ha estado circulando en la cárcel de San Antonio, en Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en la que se observa como varios o una gran cantidad de reos, de presos convictos en el techo del penal disparan al aire, realizan tiros al aire como conmemoración de la muerte o para rendir tributo, memoria, homenaje al fallecimiento del PRAN que dominaba dicho penal, quien fue asesinado, y se tiene registro de que estas armas todas están dentro del penal. Ahora, la ministra
para Asuntos Penitenciarios, la ministra de Materia Carcelaria, Iris Varela, dice que en las cárceles de Venezuela no hay armas, algo que parece descaradamente contradictorio, porque se observa como en Venezuela, en las cárceles de Venezuela hay armas, los presos poseen armas, incluso según han denunciado varios diputados de la Mesa de la Unidad en el Parlamento venezolano, los presos están mejor armados incluso que la misma policía venezolana. Esto nos da una clara visión de que la ley de desarme debe pasar por hacer que los presos dejen de poseer armas y todas esas armas sean trasladadas al sistema de seguridad del país, que sean debidamente procesadas, registradas, fiscalizadas, para que puedan ser utilizadas por los cuerpos de seguridad del país. Por otra parte, Díaz informó que en el 2015 se realizaron 7.859 investigaciones penales en la lucha contra la corrupción. Es un llamado a la revisión y depuración de los cuerpos policiales. Es alarmante la cantidad de funcionarios de cuerpos policiales que participan en la perpetración de delitos. Aquí debe aplicarse una reforma policial, algo que ya voy a tocar en un momento. También dijo que durante el 2015 se lograron 27.127 sentencias condenatorias, de las cuales 54,2% fueron por admisión de hechos, es decir, que admitieron la culpa, admitieron los delitos, y más de la mitad de esas sentencias, 54,2%, fueron logradas, fueron alcanzadas. La fiscal general propuso a la Asamblea Nacional la creación de un nuevo Código Penal e hizo énfasis en la necesidad de extender la política de prevención social del delito. Ahora, ¿cómo puede llevarse a cabo todas y cada una de las medidas que Luis Ortega Díaz está proponiendo para poder acabar con los homicidios, con la posesión de armas en las cárceles, con los delitos ambientales, con la corrupción en los cuerpos policiales, y también abogar por un nuevo Código Penal y una extensión de la política de prevención social del delito? ¿Cómo puede lograrse eso de manera tal que en Venezuela haya justicia y se logre esa justicia tan esperada que los venezolanos reclaman a gritos? Para ello debe darse una serie de reformas. Primero, con respecto al nuevo Código Penal, la propuesta de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional será primordial. Un nuevo Código Penal que esté basado en medidas penales que puedan hacer más rigurosos los controles, que los hagan más rigurosos, y que las investigaciones sean realizadas con base en lo que propongo como una reforma judicial y también una reforma fiscal. Esto constituiría o formaría parte de lo que podría llamarse como el mecanismo para una nueva justicia mundial post-2015. Hablo de una reforma fiscal para evitar la corrupción, que pasa por lograr una justicia económica, y esta justicia económica evitará la corrupción en los cuerpos policiales, y eso entraría dentro de la reforma policial. La reforma fiscal se basaría en chequear, revisar, confirmar el origen de cada fondo y cada ingreso, ya sea de exportaciones o también por recaudación de impuestos, a través de la presentación de un documento que demuestre el origen de esos recursos, teniendo también rendición de cuentas delante del pueblo, para otorgar y dar un discurso mensual al país sobre el estatus de la administración fiscal con estadísticas probadas, y así evitar que haya corrupción en los cuerpos policiales. También la reforma policial se basaría en imponer controles de ingreso, es decir, más requisitos para que no cualquiera pueda ingresar a las escuelas de policía del país. También enviar misiones o comisiones de inspección a cada escuela policial del país, y abogar por una nueva reforma disciplinaria con un régimen disciplinario más estricto, más controles, más castigos, más suspensiones quienes incurran en agravios a la disciplina o al sistema del régimen disciplinario en las escuelas de policía. Ya esto formaría parte de la reforma policial, pero esto también podría incluirse dentro del Código Penal. Hablo de una reforma jurídica para la justicia legal, y esta reforma jurídica que iría dentro del Código Penal del cual estoy hablando, que debería imponer más controles, pasa por apuntar a reestructurar el poder judicial para pelear contra la impunidad. La premisa es luchar contra la impunidad y de esa manera erradicar
hablo de la impunidad de las instituciones del país. La forma en que esta meta puede ser alcanzada es creando una comisión de alrededor de 10 personas por caso que investigue y que para que cada uno de ellos también pueda probar e investigar cada característica del crimen, como por ejemplo el lugar, el tiempo, el autor intelectual, el autor material, las armas utilizadas, las posibles causas, antecedentes familiares, antecedentes mentales, posibles relaciones y conexiones entre el criminal y las personas afectadas y también las posibles consecuencias del crimen. Cada persona que integre esta comisión se encargará de una de las mencionadas categorías para integrarlas todas en un solo reporte que pueda ser llevado a la Procuraduría o Fiscalía del país para asegurar que no habrá impunidad. Ya esto estaría dentro del nuevo Código Penal y aunado a la reforma policial, basada también en una reforma fiscal, abogaría por más control y no corrupción o depuración, como lo dice Luis Ortega Díaz, dentro de los cuerpos policiales y un nuevo Código Penal, que es lo que propuso primeramente en esta rendición de cuentas. Luego, ella habla sobre la política de prevención social del delito. Esto impediría los homicidios en general, y la política de prevención social del delito pasa por llevar a cabo jornadas de concienciación educativa, que esto se incluya dentro del programa educativo, enseñarles a los niños, a los jóvenes, a los venezolanos, que son el futuro del país, a no cometer delitos, a que no deben cometerse y que eso no puede darse dentro de una sociedad ni dentro o en la humanidad. Luego llevar a cabo jornadas de capacitación profesional, en capacitación para la civilidad también, y de igual manera imponer controles y penas más estrictas sin posibilidad a alguna apelación, para de esa manera prevenir el delito con controles más rigurosos. Lo último que podría darse para evitar también digamos, conductas de indisciplina, que hay mucha dentro de las cárceles venezolanas, es una reforma carcelaria y penitenciaria que podría incluir la ley de desarme, pero aparte de ello una reforma carcelaria basada en más penas, más años de prisión para quienes incurran en monopolios y tráfico de armas dentro de las cárceles, que las hay en Venezuela, lo hay en Venezuela, y una reforma penitenciaria en la que no habría posibilidad a fianza ni a libertad condicional para aquellos que se vean involucrados en mafias o redes de pranes, los llamados pranes, en cárceles venezolanas. Así podría hacerse realidad el proyecto del nuevo Código Penal y una nueva extensión de la política de prevención social del delito, para que la rendición de cuentas que rinda posteriormente o que otorgue posteriormente la fiscal general Luis Ortega Díaz puedan ser más creíbles, más confiables, ya que Venezuela no confía en una fiscalía que no ha atendido casos y más casos que han incurrido o han sufrido impunidad, porque hay impunidad en Venezuela, hay un 90% de impunidad. Hay una tasa de homicidios de aproximadamente 91 venezolanos por cada 100.000 habitantes, es decir, 91 venezolanos son asesinados por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial de tasa de homicidios es de 6 por cada 100.000, es decir, Venezuela sobrepasa las expectativas, los promedios, y esto es algo alarmante. Son cifras verificadas y certificadas que deben ser revertidas a través de esas medidas que acabo de informarles, de comunicarles, siempre y cuando la Procuraduría y la Fiscalía, junto con el Ministerio Público, puedan mostrar voluntad de cambio para una nueva justicia en Venezuela, que la necesita y demasiado.